Hola amigos de Semillas de Esperanza, muy buenos días y ya estamos jueves 22 de mayo, 8 en punto de la mañana y estamos caminando a través de en esta primera parte del año con Discerniendo el Problema del Hombre, un material escrito por Paul Washer para hacerlo en discipulado, en estudio. Espero que te hayas animado a juntar un grupo de amigos, de hermanos en la fe o personas también que quieran conocer acerca de Dios, el Dios de la Biblia, y estén llevando juntos y caminando juntos con este material. Nosotros ya estamos en la tercera sección del material y estamos viendo la respuesta de Dios ante el pecado. La semana pasada vimos la lección 12, que era la angustia de Dios, ¿no? La aflicción de Dios, el dolor de Dios ante el pecado del hombre. Y hoy entraremos a un tema importantísimo y poco hablado, que es la ira de Dios. ¿Habías pensado tú que la ira de Dios es un tema provechoso para aprender, profundizar y meditar? Es un tema pilar para la reflexión de todo creyente, de todo hijo de Dios, y que es de gran relevancia en nuestra respuesta, en nuestra manera de vivir y experimentar nuestra fe. Miren, una de las equivocaciones más grandes que ahorita está sucediendo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es que no se habla acerca de la ira de Dios. Y Dios no oculta el hecho de su ira, lo revela en su palabra, vamos a ver hoy, ¿no? Y vamos a ver por qué lo hace y de qué manera lo hace. No hablar de su ira, difícilmente actualmente vemos hoy en los púlpitos que se hable acerca de la ira de Dios. Escuchamos acerca de su amor, de su bondad, de su perdón, de su fidelidad, de todas esas perfecciones, de todos estos atributos, pero de la ira poco se habla. Se piensa que es un tema no popular. Sin embargo, Dios piensa algo muy diferente, puesto que a través de los diferentes autores lo revela, de Génesis, Apocalipsis, habla él sobre su ira, sobre su enojo. De hecho, los salmos, que eran el himnario de los israelitas en el Antiguo Testamento, el himnario, o sea, era con lo que alababan, eran las alabanzas, lo que cantaban a Dios. Al hablar, la alabanza habíamos dicho que es decir cosas favorables acerca de alguien, y hablaban de su ira. Una y otra vez nosotros podemos ver cómo se menciona, se alaba y se habla de esa ira. Y bueno, hoy vamos a estar en este tema y entender por qué es un tema provechoso para aprender, profundizar y meditar. Pero vamos a orar. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, amigos, amigas que ya se están conectando. Gracias, Edith, Alma y a todas. Ivonne, gracias, Ivonne, por estar aquí. Pues vamos a orar para iniciar y que pues Dios añada pues ahora sí que bendición a la lectura de su palabra y apertura de corazón a este tema sumamente importante. Señor, damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, por la libertad y porque tú trabajas, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu en cada una de nosotros. Ayúdanos a silenciar todo, pues las inquietudes que hay en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a aquietar nuestros pensamientos para dar cabida a tu palabra. Llévanos a través de tu espíritu a entendimiento y reflexión de este tema, Señor, que es una perfección tuya. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, yo quisiera iniciar con una pregunta. Honestamente, ¿eres de los que se apenan sobre el tema de la ira de Dios? Cuando sale a relucir, cuando sale en el tema, cuando personas manifiestan, oye, en el Antiguo Testamento, ¿qué onda con Dios? Exterminaba pueblos y que se enoja y que tiene ira, que tiene furia, que es fuego consumidor. Tú eres de los que se apenan ante este tema, que casi te tienes que disculpar por ella, así como que hay perdón por la ira de Dios. Es más, a lo mejor eres de los que prefieres no tocar el tema o incluso al ir a la palabra, en tus devocionales, pues ahí leemos una y otra vez en muchos pasajes y de muchas maneras acerca de esta ira, de este enojo de Dios, y prefiero darle la vuelta.
¿no? Ya sea en grupo o privadamente, prefiero darle la vuelta. Es incluso muchas veces un tema que intentamos desterrar de nuestros pensamientos porque no, en nuestro entendimiento no es consistente con la bondad de Dios, como que no logramos entender como un Dios amoroso, bueno, misericordioso, lleno de gracia, tiene a la vez ira, ¿no? Y manifiesta su ira hacia el hombre pecador. Como que no logramos embonarlo, no logramos entenderlo, entonces de alguna manera hasta queremos desenterrar el tema, ¿no? Incluso puede ser que hasta en lo profundo de tu corazón, cuando piensas o lees acerca de la ira, lo ves como una mancha en el carácter de Dios, ¿no? Algo que no va con Él. Capaz que hasta se ha producido un cierto resentimiento ahí en lo profundo del corazón por su ira, en esta falta de entendimiento, ¿no? Y bueno, qué bueno que estás aquí hoy con nosotros para que aprendamos y entendamos acerca de esta perfección divina. ¿Habías pensado que es una perfección divina? Dios no sería Dios perfecto en todo lo que Él es si no hubiera ira. ¿Cómo podrías explicar su misericordia, su gracia, su perdón si no existiera la ira de Dios? Es una de sus perfecciones. Miren, como les decía al principio, Dios no oculta los hechos de su ira en su palabra, ni se disculpa por ella, ni cuando habla de ella, ni hace referencia a ella, dice perdón por esta situación. No, Él lo habla abiertamente, sin ningún tapujo. La ira es mencionada como de Génesis a Apocalipsis. En la Septuaginta se menciona 298 veces, se hace alusión a la palabra ira, atribuyéndola o conectándola con Dios. 223 veces hay palabras o sinónimos que de la ira de Dios. En total hay como 600 menciones en la escritura acerca de la ira de Dios. De hecho, hay más referencias en la Biblia acerca de su enojo, de su ira, que acerca de su amor y su ternura. ¿No te impacta esto? Que haya más menciones sobre la ira que sobre su amor y su ternura. Así que, pues, si Él lo menciona, es un tema importante para entenderlo, para meditarlo, para reflexionarlo, para contemplarlo, porque va a producir algo bueno, importante en nuestro corazón. De hecho, creo que hay cerca de 600 versículos que hablan acerca de la oración. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de este tema. ¿Habías pensado? Yo te he mencionado ya ahorita varias veces que es una de las perfecciones de Dios, pero ¿tú habías pensado en esto? ¿O habías entendido que es una de las perfecciones del carácter de Dios? Pero bueno, para poder entender qué es una de las perfecciones del carácter de Dios, vamos a ver primero qué es la ira de Dios y qué no es la ira de Dios, ¿no? Para que podamos ver con claridad qué es una de sus perfecciones. La ira de Dios no es que Dios pierde los estribos, ¿no? Es un error ver o querer entender la ira de Dios a la luz de lo que es la ira del hombre. Es muy diferente, ¿no? La ira de Dios no es caprichosa, ni irracional, ni impulsiva, ni prejuiciosa, ni explosiva. La ira de Dios no está teñida por el carácter, ni por una constitución, por una depravación radical como la del hombre, ¿no? El enojo del hombre muchas veces es un enojo pecaminoso, muchas veces es un enojo legítimo. De hecho, tiene mucho que ver también el que podamos comprender la ira de Dios por la concepción que tenemos del enojo. Si tú ves el enojo como algo totalmente malo o equivocado, pues va a ser para ti difícil, ¿no?, ver la ira de Dios como una de sus perfecciones. Pero aún en el hombre caído, el enojo, aunque está manchado con el pecado, no es siempre equivocado o mal habido. O sea, hay un enojo legítimo. Y si en el hombre a veces hay un enojo legítimo por alguna injusticia, imagínate en las perfecciones y la santidad de Dios. La ira, Carson, un teólogo, describe o define la ira de esta manera. La ira de Dios, él dice que la ira de Dios es la intolerancia, no tolera, la intolerancia hacia el pecado después de ejercitar su paciencia. La ira de Dios no es la primera respuesta de Dios
la contiene su misericordia, la contiene su gracia, la contiene su paciencia, ¿no? Después de ejercitar su paciencia, es una reacción decidida, ¿sí? Es una respuesta decidida por Dios. Dios decide, no explota. A lo mejor yo en mi humanidad, mi enojo, mira, es una explosión. No, esta es una reacción decidida, voluntaria, es un ejercicio de su voluntad, digerida, no, o sea, bien gestionada, digamos, elegida de un Dios santo hacia una deshonra, ¿sí? Hacia Él, hacia su persona. Dijimos que el pecado es todo lo que Él no es, hacia todo lo que se revela contra Él, ¿no? Y cuestiona y resulta, y cuestiona a Dios y la ira resulta en juicio, condenación y muerte. Ese es el resultado de la ira de Dios. Dios, la escritura, nosotros sí nos encanta leer que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es verdad, es lento para la ira, pero su paciencia no es indefinidamente, ¿no? Su santidad no lo permitiría, ¿no? Él no puede pasar por inocente al culpable. Él, parte de su amor, no podría pasar por alto la maldad, ¿no? Sería una mancha en su carácter moral. La ira de Dios es un atributo, lo que sí Miguel Núñez mencionaba, que la ira de Dios es un atributo secundario. Yo no puedo decir de la misma manera, yo puedo decir Dios es amor, Dios es fidelidad, no podría decir de la misma manera Dios es ira, ¿sí? La ira es en sí una respuesta a algo que se ha revelado contra él. Pero Dios responde en amor debido a lo que Él es. Entonces es una perfección de Dios, de su carácter, es un atributo, pero es un atributo secundario porque es una respuesta ante algo que se ha revelado contra Él. Pero Dios responde en amor, es decir, con misericordia, con paciencia, con gracia, con perdón, debido a lo que Él es. Entonces ahí tenemos una línea fina, pero importante de entender. Si no entiendo la santidad de Dios, va a ser muy difícil entender su ira. Dios es santo, quiere decir que es, aparte que es totalmente distinto a todo lo creado, también se refiere a que es de perfección moral absoluta, ¿sí? Y perfecta, o sea, no hay nada que mejorar en su moralidad. Así que por lo tanto, o luego entonces, él odia el pecado, porque es todo lo contrario a la perfección moral. El pecado es todo lo contrario al bien, ¿no? Y él es el sumum bonus, ¿no? Dicen los teólogos. La indiferencia al pecado sería y es una mancha moral. Si él fuera indiferente, si él no tuviera una respuesta ante el pecado, eso sería una mancha moral para él, ¿no? Y él es de perfecto carácter. De hecho, cuando un hijo de Dios, cuando el hombre, incluso natural, es indiferente al pecado, pues eso es una mancha moral, no podemos ser indiferentes, ¿no? Quiere decir que hay una conciencia endurecida y es algo de lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Ya no nos mueve mucho, ¿no? Las atrocidades que hay, poco nos levantamos o protestamos, eso puede ser un reflejo de nuestra indiferencia, pero Dios no es como nosotros, ¿no? Como dice la alabanza, Él no es como Él, no es como yo. Como un Dios, la pregunta podría ser, ¿cómo un Dios santo podría ignorar el pecado? Ignorar su severidad y negar manifestarse hacia Él. Porque la ira es una respuesta, es una manifestación hacia el pecado. Él es la palabra dice en Habacuc 1:13 que Él es muy limpio de ojos para mirar el mal. Y Dios, como les decía, no toma por inocente al culpable, ¿no? Es lo que dice la palabra, ¿no? Él hace justicia, como un juez justo ejercita justicia y tiene que manifestarse y responder adecuadamente ante el pecado. ¿Cómo podría Él, este Dios santo de perfección moral, que es en toda bondad, todo amor, el que se deleita en lo puro, en lo hermoso, no odiar y detestar lo que es impuro y vil, ¿sí? Si él se deleita en lo puro y hermoso, ¿cómo luego entonces no podría detestar lo que es impuro y vil? ¿No? La ira de Dios es un aborrecimiento eterno, o sea,
continuo, eterno, decimos que Dios es eterno, es que vive en un presente continuo, en todo tiempo. El pecado es un aborrecimiento de Dios ante la injusticia y su ira es un desagrado e indignación contra el mal. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo por qué la ira de Dios es una perfección de su carácter. Miren, Leo Morris, otro teólogo, dice que la ira se opone vigorosamente e implacablemente a la maldad y el pecado, ¿no? Es la sentencia justa que dicta Dios contra los malhechores. Es la sentencia justa que dicta Dios contra los malhechores. Esa es la paga, ¿no? No es que la ira de Dios sea una represalia maligna, no es a lo mejor la ira en el hombre es una represalia maligna y maliciosa, ¿no? Que inflige daño sin razón o a cambio de una ofensa recibida. No, Dios no es vengativo, ¿no? No es como yo, no es como el hombre. En Salmo 50:21 lo dice tal cual, ¿no? Pensaste que yo era tal como tú, pero no. O sea, Dios no responde esta manifestación ante el pecado, no es una manifestación de venganza ni una represalia maligna y maliciosa que va a infligir daño sin razón, ¿no? Cuando Él trae un juicio hay algo totalmente razonable, una buena razón de por qué Él ejecuta sentencia, ¿no? Esta perfección divina de Dios, su ira, explica también, da paso para explicar entonces otros atributos de Él. Si la ira de Dios, si Dios no en sí, en su carácter, no tuviera ira, pues no podríamos entender la misericordia, porque si la misericordia es que yo no recibo lo que merezco, entonces si yo merezco castigo y el castigo es la manifestación de su ira, pues no habría misericordia, no podría entender la gracia, ¿no? Que yo recibo algo sin necesidad de ganármelo, o su perdón. De hecho, la cruz jamás va a ser entendida cabalmente si yo no entiendo la ira de Dios. Ahí en la cruz se juntan la justicia y la ira, ¿no? Vemos en manifiesto el amor de Dios, la misericordia, su gracia, su bondad, ¿no? Es sumamente importante para entender la cruz, lo que sucedió en la cruz, la ira, porque lo que sucedió en la cruz es que la copa de ira, el castigo que yo merecía por todos mis pecados, ese castigo, ese enojo es vertido en la persona de Cristo. Cuando se le imputa, se le carga el pecado de toda la humanidad, la respuesta de Dios es su copa de ira. Y va mucho más allá, ya lo hemos dicho en otros programas, en otras clases, que va mucho más allá del castigo físico, que sin duda todo el sufrimiento físico que tuvo Cristo en su carne, en su humanidad, en la cruz, fue grandísimo, pero va mucho más allá. Es que ahí en la cruz, en esa muerte, fue vertida la copa de ira. Entonces, nunca voy a entender en totalidad el amor de Dios, ¿sí? Si no entiendo el odio que tiene Él hacia el pecado y la profundidad de ese enojo hacia Él, al punto que lo lleva en lo natural de su persona a responder con enojo y castigo, ¿no? Y Cristo exactamente eso es lo que hace en la cruz, ponerse en mi lugar y Él recibir esa copa de ira que yo debería de recibir. Entonces, ¿quieres reflexionar acerca del amor de Dios y entenderlo bíblicamente? Como les he dicho muchas veces, yo tristemente pienso que el amor de Dios es que yo esté cómodo y feliz, ¿no? Sin dificultades, todo resuelto, pero la manifestación más grande del amor de Dios tiene que ver con que Cristo recibió esa copa de ira, ¿no? Que era una respuesta justa, natural y necesaria ante el pecado. Romanos 1:18, vamos a nuestro primer texto que vamos a estar tocando para entender la ira de Dios.
Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Esto es un texto que ya conocemos. Sabemos que Romanos, los 11 primeros capítulos, es la explicación detallada del Evangelio. Y miren con qué empieza las buenas noticias. Empiezan con una mala noticia. Para que sea una buena noticia, algo tiene que haber el escenario, entender, discernir el problema del hombre. Y el problema del hombre es que está bajo la ira de Dios, ¿no? Dice, la ira de Dios se revela, otras traducciones dice, se manifiesta desde el cielo, o sea, ante toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Si nosotros vemos los versículos anteriores, Pablo va a empezar a hablar del Evangelio. El versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿no? Que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, y entonces empieza a exponer el Evangelio. Tú alguna vez, rara vez, y no digo que sea fácil, dime cuándo se expone actualmente el Evangelio, empezando y mostrándole a las personas cuál es la mala noticia, cuál es su condición. Y la mala noticia es que están bajo la ira de Dios. El hombre muerto espiritualmente tiene encima, está retenida esa ira. Vamos a entender en esta clase que hay una ira que se manifestará en el futuro, en el gran trono blanco, ¿no? En el día final, en el gran juicio, y hay una ira también para este tiempo. Y se ha manifestado, se ha revelado desde el cielo, desde el principio de los tiempos, ¿no? Dice, a quienes injustamente retienen la verdad. Nosotros lo vemos desde Edén, ¿no? Dios les dio la verdad, ¿no? No coman de este árbol. Yo soy Dios, yo soy el que gobierno, yo digo lo que es bueno es malo. Son engañados, quieren tomar el lugar de Dios, y enseguida fue manifiesta este enojo, esta ira de Dios, donde se rompe, viene muerte espiritual, se rompe esa relación, salen de Edén, seguimos caminando y vemos manifiesta la ira de Dios en el diluvio, ¿no? Matusalén fue el que vivió más años, y Matusalén quiere decir después de mí viene, y viene el diluvio, y vemos que tuvo 1000 años Dios, paciencia, ¿no? Ante la maldad de Dios. Vimos en los programas pasados que en Génesis 6 vio Dios que se había multiplicado la maldad y que continuamente los pensamientos del hombre era hacer el mal, y llenó la copa de su paciencia y vino juicio. Pero a la vez, por su bondad, por su amor y por los planes por los cuales Él creó todo, rescata a Noé y su familia para que continúe, haya un nuevo de nuevo, ¿no? Pero vemos continuamente a través de la historia cómo se ha ido manifestando esta ira, ¿no? A través de los juicios vemos Sodoma y Gomorra, cómo cae fuego del cielo. Vemos lo que pasa con el ejército de Faraón cuando salen los israelitas de Egipto y Faraón no los quiere dejar salir, no obedece la voz de Dios, se rebela, y finalmente, aunque Dios lo ha afligido, ha dado gotas de su ira con las plagas, ante la rebelión de Faraón, finalmente pasan por el mal y son ahogados en el mar. Y así podemos ir viendo diferentes manifestaciones, como dice aquí, la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿no? Y desde un principio hasta la fecha podemos ver eso. Y otro punto clave es entender que la puerta que abre el Evangelio, y el punto clave es que expone que el hombre está bajo la ira de Dios. El hombre natural, el hombre sin Dios debe entender esto. Y pues por eso se vuelve el Evangelio, que quiere decir buenas noticias, por eso se vuelve una buena noticia, que somos librados, que somos salvados de que la copa de ira sea vertida sobre nosotros en el juicio final. Entonces, si seguimos adelante,
en el Salmo, me gustaría ir al Salmo 90:11 para comprender más acerca de la ira de Dios. El Salmo 90, pues sabemos que es el único salmo escrito por Moisés, y el versículo 11 dice: ¿quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Y hasta qué punto tu enojo debe ser temido? Así dice Moisés. Y bueno, Moisés entendía de esta ira, ¿no? Porque él vio cómo vino un juicio, un castigo, una disciplina al pueblo de Israel. Estuvieron ahí, por un lado vio el juicio, el enojo de Dios manifiesto hacia Egipto, ¿no? Esta rebeldía de no obedecer la voz de Dios y dejarlos salir de Egipto, y a la vez también la ira de Dios manifiesta la disciplina al mismo pueblo de Israel, que enseguida salieron de Egipto, salieron con cánticos, con alabanza, con alegría de esa esclavitud de 400 años, y enseguida hacen el becerro y empezamos a ver manifestaciones. Y cuando tenía que ser un trayecto corto, el paso de Egipto a la tierra prometida, se convierte en 40 años, ¿no? Vieron esa disciplina. Entonces Moisés está hablando de la ira de Dios de primera mano. Y si recordamos un poquito, vamos al contexto, vamos a ver qué dice en el Salmo 90. Dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¿No? Aquí Moisés reconoce que Él es el creador de todo y que Él es eterno, que siempre ha existido. Nos devuelves al polvo cuando dices de vuelta al polvo, seres mortales, ¿no? En Él, Moisés reconoce que en Él está la vida y la muerte. Para ti, 1000 años son en realidad como el día de ayer, que ya pasó, son como una de las vigilias de la noche. O sea, el tiempo es un factor para el hombre, para Dios no. Dios es eterno, vive en un presente continuo. Nos arrebatas como una violenta corriente, somos etéreos, como un sueño, somos como la hierba que crece en la mañana. Por la mañana crecemos y florecemos, y por la tarde se nos corta y nos secamos. O sea, habla de la pequeña finitud de nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿no? A la luz de su eternidad, de que Él siempre ha existido y seguirá existiendo, el hombre es simplemente un mini punto en la línea del tiempo, ¿no? Nuestros días son una pringuita, un polvito en medio de la línea del tiempo, ¿no? Somos etéreos, dice, como un sueño. Con tu furor somos consumidos, con tu ira quedamos desconcertados. O sea, Dios, les digo, Moisés aquí fue testigo de la manifestación de la ira de Dios. Tienes ante ti, y esta ira viene por esto, dice, tienes ante ti nuestras maldades, pones al descubierto nuestros pecados. Moisés entiende perfectamente que esa respuesta de Dios ante el pecado de Egipto o de ellos mismos tiene que ver por el pecado. Nuestra vida declina por causa de tu ira. Nuestros años se esfuman como un suspiro. O sea, pues él vio, ¿no?, cómo la ira le resta a nuestra vida plena y abundante que Dios tiene para ellos. El Dios tenía el ir rápidamente a la tierra prometida, y desgastaron 40 años de su vida ahí en el desierto. Dice, 70 años son los días de nuestra vida. 80 años llegan a vivir los más robustos. Pero esta fuerza no es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Ahora sí, versículo 11. ¿Quién conoce la fuerza de tu ira? ¿Y hasta qué punto tu enojo debe ser temido? Y a la respuesta ante la ira de Dios, ante esta reflexión que hace Moisés de su propia experiencia, de lo vivido con Dios, dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría, que no tengamos vidas que sea necesario que activen tu perfección de carácter, que es el enojo ante nuestro pecado. ¿Qué tal?
Miren, si vamos a Jeremías 10:10, ahí tenemos otra referencia que nos va a ayudar a entender la ira de Dios. Dice en Jeremías 10:10, pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. No hay nación que resista su furor. Y en medio de que, ¿en qué contexto Jeremías dice que Dios, nuestro Dios, es el Dios verdadero, es el Dios vivo, el Rey eterno, el que se enoja y tiembla la tierra y que no hay nación que resista su furor? Fíjense el contexto. Lo voy a leer los 10 primeros versículos. Dice, oigan la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, casa de Israel. Así ha dicho el Señor. No siga las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Y cuando dice, oigan esto, casa de Israel, también está diciendo, oigan esto, después de Cristo, para los que estamos en el nuevo pacto, también lo dice, oigan esto, pueblo de Dios, oigan esto, mi cuerpo, oigan esto, mi iglesia, no siga las enseñanzas de las naciones. O sea, no se amolden, ¿se acuerdan? Romanos 12:2, ¿no? No se amolden a este mundo. Dice, mantienen costumbres que no sirven para nada, porque en el bosque cortan un árbol y un artífice le da forma con un buril. Luego lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se mueva. Se quedan erguidos como una palmera, pero no hablan. Y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque no tienen ningún poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Y está hablando de los dioses, ¿no? Que levantaban estos dioses que el pueblo de Israel, al amoldarse con las otras naciones, adquirían sus costumbres y tomaban sus dioses. Y el pueblo de Israel temía de ellos cuando eran algo inerte, ¿no? Algo tallado de madera, de metales, o sea, que no tienen vida, que no caminan, y su temor está hacia estos dioses. Y tú piensa ahora en los dioses de tu corazón. Si no tengo temor, si no me das, les tenemos temor, ¿no? A nuestra vida. Nada hay semejante a ti, Señor. Grande eres tú y grande tu fama y poder. Dios ya había dado manifestaciones claras de que era el único Dios verdadero, y las otras naciones podían ver que no había ningún Dios como Él, ni sus dioses falsos podían hacer las obras que solamente Él hacía. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Tú eres digno de ser reverenciado porque no hay ningún sabio ni rey que pueda compararse a ti. Todos ellos son tontos y engreídos. De sus dioses de madera solo aprenden tonterías. De Tarsis traen planchas de plata y de Ufaz traen oro refinado, y luego los visten con telas purpúreas. Todo es obra de artífices y fundidores, todo es obra de manos expertas. Pero el Señor, ahí es donde llegamos a nuestro versículo clave, pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. No hay nación que resista su furor. Sí, obviamente, aquí está hablando y podemos ver en la Escritura el mayor enojo. Podemos ver que uno de los mayores enojos que tiene Dios es ante la idolatría de su pueblo, que levantan dioses ajenos. Es una ofensa, una afrenta muy grande al Dios verdadero cuando se ha manifestado, cuando se ha mostrado, cuando es hasta ilógico estar reverenciando cosas muertas. Y también para este tiempo y para los conocedores de la palabra, los ídolos que levanta el corazón, ¿no? Son artífices de manos expertas que los forman este mundo, ¿no? Te forman la idea, te venden la idea, y tememos a ellos cuando no tomamos en cuenta que no pueden hacer realmente nada y que realmente despiertan el enojo de Dios. La idolatría despierta el enojo de Dios, la ira de Dios. Miren, si vamos a Nahum, siguiendo adelante con esto, Nahum 1:6 dice, ¿quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir
el ardor de su enojo, su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas se desgasten. Y saben, Nahum está hablando sobre la profecía acerca de Nínive. ¿Se acuerdan? Jonás, Nínive, vendría a un juicio donde sería totalmente destruido porque la gente de Nínive era especialmente despiadada. ¿Se acuerdan en otros programas, en Cambios Profundos, me acuerdo, contra el Chini, estudiamos acerca de Jonás? Y Jonás no quería ir a Nínive porque era gente tan despiadada que cuando entraban en guerra y tomaban prisioneros, los despellejaban, les quitaban la piel estando vivos o los empalaban estando vivos y luego los prendían. O sea, era gente verdaderamente despiadada. Y Dios iba a responder con ira, con su justa ira y enojo ante esta impiedad de este pueblo. Pero a la vez podemos ver cómo en la historia de Jonás vemos el evangelio, ¿no? Las buenas noticias. Ellos estaban bajo la ira de Dios perfectamente merecida. Sin embargo, cuando fue proclamado su condición y lo que iba a pasar con ellos, ellos se arrepintieron. Dios les dio el arrepentimiento y los libró de su ira. Y por eso, si recordamos, es el gran enojo de Jonás. Sabía que tú eras un Dios bueno y compasivo y los perdonarías. Pero esto es lo que produce. Si tú lees Nahum, ahí viene el juicio que iba a traer Dios por el pecado de este pueblo. Y hay un juicio sobre el pecado del que no se ha arrepentido. Si vamos a Romanos, el Nuevo Testamento también nos habla ampliamente sobre la ira. Si vamos al versículo 5 y 6 del capítulo 2 de Romanos, dice: pero por la obstinación y dureza de su corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, nos está aquí explicando que el pecado del hombre sin Dios, que no ha sido reconciliado, redimido por Dios, que no ha creído en la obra de Cristo, ¿no? El justo vivirá por la fe, va acumulando ira. Esta ira es acumulativa para el día final, el día del juicio. O sea, tú no quieres ser justificado por Jesús, pues tú solo te vas a justificar. Dice, y vas a estar un día en su justo juicio, y Él, como un juez perfecto, pagará a cada uno conforme a tus obras. Así que, como decía por ahí un predicador, huye a Cristo, ¿no? Ante la ira de Dios, ante esta realidad, ve a Cristo, abraza por fe la obra de Cristo, busca entender lo que hizo Cristo en la cruz, y esta es la realidad, ¿no? El capítulo 1 de Romanos está hablando que esta condición, este hombre que se rebela contra el claro conocimiento de Dios, cómo va en una degradación, niega a Dios, levanta a los dioses de su imaginación, eso es lo que nos explica Romanos 1, y termina él practicando pecado abominable. Y dice, en el versículo 2 de Romanos 2, dice: todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y dice, el versículo 3, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? El versículo 4 dice: ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento, la paciencia que tiene Dios, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Debe llevarnos, el poder ver su bondad en nuestra vida, aun cuando no hemos sido rescatados, debe llevarnos al arrepentimiento. Y por eso Él nos pide que seamos misericordiosos, porque Él lo es, ¿no? Aun con esta raza caída que niega, que se rebela contra Dios, que levanta dioses falsos, Dios es benigno y paciente, retiene su ira. Pero ya dijimos, es lento para la ira y grande en misericordia, pero no quiere decir que algún día no la manifestará. Y de hecho la ha manifestado a través de la historia. Ahora, para cerrar este día, ¿cuál sería la importancia de reflexionar sobre la ira de Dios? ¿No? ¿A qué nos debe de llevar? Pero antes, antes quisiera ir por último, a Efesios 5. ¿Qué hay para nosotros? Para los que ya fuimos librados de la ira venidera, ¿qué hay para los hijos de Dios? Miren, Efesios 5, voy a leer del 3 al 6. Dice: entre ustedes
ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Es más, voy a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Recuerden, santo es apartado con un propósito. Santo tiene que ver con la obra de limpieza que hace a Dios en nuestra vida progresiva, santificación. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedecen. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en los hijos de Dios? O sea, la copa de ira por pago de nuestros pecados, ya fuimos librados, ¿no? A través de la obra de Cristo, pero hay disciplina, así será manifestado. Cuando somos necios, obstinados, rebeldes ante nuestro Padre Celestial, Él en su amor va a derramar gotas de su ira, va a traer disciplina para corregirnos, va a ser ese pastor que va por la oveja perdida y le rompe la pata, le inflige un dolor, ¿no? Y la trae en sus hombros de regreso al rebaño, ¿no? Entonces, así es como va a ser manifestado el enojo de Dios en el Hijo de Dios. Ahora sí, la importancia de reflexionar sobre la ira de Dios. Número 1, conduce nuestro corazón a estar debidamente, fíjense, conduce nuestro corazón a estar debidamente impresionado por el aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado, ¿sí? Miren, la verdad es que siempre somos propensos a pensar o considerar a la ligera el pecado, ¿no? O a justificarlo. Y no vemos qué tan detestable es realmente, debería de serlo no solamente a los ojos de Dios, sino a nuestros ojos. ¿Qué es lo que nos roba y nos priva de la vida plena y abundante? El pecado. ¿Cuál es el origen de todo problema y dificultad que enfrentamos en este tiempo? El pecado, amigos. O sea, por eso es el enojo, el aborrecimiento de Dios hacia Él, ¿no? Entonces, el meditar acerca de la ira de Dios nos ayuda a no poner excusas con respecto a Él, ¿no? Y nos anima a la santidad, nos anima a ir a Dios en arrepentimiento, a pedir de su gracia para que Él nos dé la victoria, porque en Él eso es algo que tenemos a través de la obra de Cristo. Ser salvos implica que podemos ser libres del pecado, ¿no? La ira de Dios también, punto número 2, la ira de Dios nos conduce a tener un verdadero temor, ¿sí? Un temor reverente a su persona. No podemos servirle, nadie puede servirle aceptablemente a menos que exista una reverencia debida a su majestad y un temor piadoso. Miren, el Salmo 76:7 nos dice, tú mi Dios inspiras temor, en tu enojo, ¿quién puede sostenerse ante ti? ¿Sí? Un temor reverente para tanto el que no lo conoce, ¿no? El que no ha sido reconciliado con Dios, el que se ha envanecido, entenebrecido ese entendimiento y ha creado sus propios dioses, como para el Hijo debe de traer temor, ¿no? Ya, porque hay una ira venidera, una copa venidera que será vertida y una copa presente. Tercer punto, dispone nuestra alma a una ferviente alabanza por haber sido librados de la ira venidera. Mira, si tú ya viviste, has entendido la reconciliación con Dios, has sido nueva criatura, fuiste redimido, comprado por precio, debe de venir una gratitud muy grande, muy profunda de haber sido librados de esto y un entendimiento más claro del amor de Dios a nuestra vida. Decíamos que si no entendemos la ira de Dios, no podemos comprender correctamente su amor hacia nosotros y dejar de estar pensando que su amor son la manifestación mayor de su amor son las dádivas que nos da.
No, amigas, la manifestación mayor que nos da Dios de su amor es que somos libradas de esa ira, de ese enojo piadoso, correcto, santo, parte de su perfección, de su carácter. Finalmente, la ira de Dios tendría que conducirnos al reflexionar en ella. Otro punto práctico sería lo que dice el Salmo 91 y 12. El 12, enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Y versículo 16, podríamos orar también con esto. Haz que tus obras se manifiesten en tus siervos y que tu gloria repose sobre tus hijos. O sea, que nuestra vida te lo glorifique, una entrega total, un abandono total a Él. Que las obras por las cuales Dios preparó de antemano, como dice Efesios 2:10, para que anduviéramos en ellas, se hagan, se cumplan. Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. ¿Qué tendríamos que hacer? Deberíamos en respuesta practicar lo que aprendimos el año pasado con Tranchini. Disciplina del uso del tiempo, ¿no? Identificar bien los kairos, ¿no? Que no vayamos a caer como estas personas en el desierto, perdiendo años valiosos de nuestra vida, estando bajo disciplina. Aunque quiero hacer una observación, cómo se manifiesta el amor de Dios y todos sus atributos al mismo tiempo. Si nosotros observamos, cuando ellos estuvieron en el desierto, el amor de Dios, hubo gotas de su ira, hubo un juicio, un castigo, pero el amor de Dios no se retiró. Tuvieron una nube que los protegía del sol, del sol que ardía en el desierto, una columna de fuego en la noche. Dios estuvo con ellos en medio del desierto, esa disciplina, les proveyó de maná, les proveyó de agua. O sea, Dios no se apartó de ellos y Dios no se aparta de sus hijos. Pero pues distingamos los tiempos, si son los tiempos de creerle a Dios. Kairos, ¿se acuerdan? Es hacer buen uso del tiempo. Son pocos nuestros días, somos como la hierba. Pues oremos así, enséñanos a contar bien nuestros días para que el corazón acumulemos sabiduría. Y la disciplina, la vigilancia, estar viendo cómo estamos viviendo, ¿no? Estar observando qué permisos pecaminosos nos damos, ¿no? Qué necesidad de que Dios tenga que manifestar su enojo y corregirnos, ¿no? Y pues bueno, amigas, ¿con qué te quedas hoy tú? Esta sería el final de esta primera parte sobre la ira de Dios. La siguiente semana hay una segunda parte que estaremos examinando lo que es y lo que no es la ira de Dios y sus diferentes manifestaciones. Y te invito a que te unas con nosotras al Zoom ahorita después de la transmisión. Aquí mismo van a pasar la liga. Para reflexionar juntas. Aprendemos muchísimo realmente en el Zoom. Todas sus opiniones enriquecen muchísimo lo que Dios nos muestra a través de cada clase. Muchas gracias. Nos vemos próximo jueves 8 en punto de la mañana. Bye bye.